Hola, ¿cómo estáis? Bueno, inicio este directo sabiendo que muy pocas personas os vais a conectar por la hora y supongo que también por el tema, pero bueno, es ahora que me viene la inspiración y que me apetece de hacer este directo después de muchas semanas sin aparecer por aquí, por Instagram, teniendo en cuenta la asiduidad con la que lo hacía tiempo atrás y que ahora en este momento, pues por cuestiones varias, personales, profesionales y familiares, pues no acudo tanto como lo hacía antaño, ¿no? Por aquí, por Instagram. Y en este caso, pues para hablar sobre los Yoga Sutras de Patanjali y la relación con San Juan de la Cruz. Y, y a la vez esto también de alguna forma es, bueno, es un pequeño recordatorio a mi maestro, mi primer maestro, el que tuve a los 13 años y que recientemente falleció hace aproximadamente pues, unos 20 días y que, bueno, pues de alguna forma es un homenaje o como decirlo, pues es tenerlo presente y compartirlo también pues con las personas que os vayáis conectando en este momento o que lo miréis en diferido, ¿no? Este directo. Para mí, Gaspar es la persona, es mi maestro, quien falleció hace poco. Pues Gaspar fue sin duda pues, un guía, una luz en mi camino. Yo de los 13 a los 20 años padecí una depresión muy profunda y con varios intentos de suicidio, entre otras cuestiones. Y como digo, pues el hecho de conocer a Gaspar a los 13 años para mí fue una revelación o fue una salvación para poder entender pues muchas de las cosas que en aquel momento me asaltaban y me producían pues no sé, mucha angustia. Y como digo, pues gracias a conocer pues a Gaspar, quien me guió a través pues, de su conocimiento, de su experiencia dentro de lo que es el campo de la espiritualidad y en concreto dentro de lo que es la astrología cabalista en su caso y también un gran teósofo y esoterista, pues como digo, gracias a su conocimiento y a su experiencia, pues pude transitar y pude superar pues la depresión y de ahí pues que bueno que tenga necesidad de hacer este directo también en su honor, ¿no? Teniendo en cuenta también pues, que él fue siempre una persona muy abierta a las distintas corrientes espirituales, religiosas, esotéricas, ¿no? Del momento. Y para mí, pues, hablar de San Juan de la Cruz y de los Yoga Sutras, pues, viene a ser también un poco siguiendo su espíritu de sincretismo y de interconexión, ¿no? Entre dos mundos aparentemente dispares, pues bien, pues he pensado que podría ser un buen tema para tratar hoy, ya que, pues como digo, pues a Gaspar lo llevo en mi corazón y ha sido una persona sumamente importante y relevante en mi vida, ¿no? Dicho esto, bueno, qué decir, ¿no? De San Juan, quien más que menos pues lo conoce, ya que se ha estudiado, pues se estudia actualmente y se ha estudiado pues desde hace mucho tiempo, pues está dentro de, digamos, del currículum escolar y dentro de lo que es la asignatura de literatura, por ejemplo, en literatura española o en otras, o en literatura comparada, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues hablar de San Juan de la Cruz es hablar de alguien que más o menos nos suena y tenemos alguna referencia, ¿no? Una referencia más o menos clara también. ¿eh? Seguramente, pues si se pregunta así a lo general, ¿no? Pues quién fue San Juan de la Cruz, pues la primera respuesta más fácil y más directa es que fue un místico, ¿no? Teniendo en cuenta pues que la figura de místico
dentro del cristianismo, sobre todo pues en el cristianismo católico y en concreto pues de España, ha sido pues digamos uno de los referentes clásicos, ¿no? Junto con Santa Teresa, ¿no? Y como decía, pues bien, hablar de San Juan de la Cruz para mí es como también está en la misma, digamos, en la misma línea o en con la misma orientación, para decirlo así, pues que los místicos, que tantos místicos orientales que podríamos citar, ¿no? Y que de alguna forma pues esto pues intento ahora también linkar, ¿no? Enlazar entre los poemas, recitaré un par de poemas de San Juan de la Cruz y los Yoga Sutras de Patanjali. Por otro lado, pues los Yoga Sutras, quien no los conozca, es un texto fundamental, un texto básico dentro de lo que es la práctica del yoga y toda persona que se ha formado en alguna u otra escuela dentro de lo que es la práctica del yoga, es decir, pues desde, no sé, desde Ashtanga Yoga a Shivananda o yoga más clásico o Satyananda o Kundalini, en fin, la escuela que queramos, todas estas escuelas, pues como digo, han seguido el patrón el básico que es los Yoga Sutras, a partir de los cuales pues, se estructura y se desarrolla pues, lo que es el yoga propiamente, no tal como lo conocemos hoy, pero sí digamos, en su forma más primaria o más básica, ¿no? Los Yoga Sutras son aforismos en los que se define lo que es el yoga, lo que es la práctica del yoga y lo que es también el objetivo del yoga. En estos aforismos hay 4 capítulos, de los que hablaré ahora también con más detalle, haciendo relación con San Juan de la Cruz y con la teología negativa o apofática. Como decía, pues en estos 4 capítulos Patanjali define y explicita lo que es el yoga, los peligros que comporta la práctica del yoga y cuál es el objetivo, ¿no? a partir del cual toda práctica de yoga pues, pretende llegar, ¿no? Los Yoga Sutras, como decía, pues también a la vez es el tronco a partir del cual las distintas escuelas de yoga, sea cual fuere la escuela, es el tronco a partir del cual pues, la práctica se desarrolla. Es decir, se pone más énfasis, pues, por ejemplo, en el Kundalini Yoga se pone más énfasis en el aspecto tántrico o en el aspecto energético. En el Hatha Yoga, pues en el aspecto más físico, ¿no? Recordemos, Hatha proviene del sánscrito y quiere decir la unión entre el sol y la luna, entre el aspecto masculino y femenino, ¿no? Produciendo pues una alquimia que ayuda a desarrollar pues un sentido de unidad, ¿no? O pensemos, por ejemplo, pues no sé, en el Bhakti Yoga o tantos otros yogas, pues siempre tenemos presente el texto de Patanjali. En este texto también es importante decir que define los 8 pasos por los cuales todo sadhaka o todo aspirante espiritual debe transitar y que, como explicaré, pues tienen este paralelismo también con la mística cristiana, con la mística también islámica. También he preparado un par de textos de Rumi, quien fue el fundador de la orden sufí dentro del Islam, y que, como digo, pues esto, ¿no? Poner un poco pues en diálogo y en consonancia estas distintas disciplinas. Tengamos en cuenta que, ahora pues volviendo al tema principal, que es San Juan, en el caso del directo de hoy, tengamos en cuenta, decía, pues que San Juan de la Cruz nace en el siglo XVI, en el 1542, en Ávila, y que rápidamente lo podemos calificar como un místico, pero un místico heterodoxo. Un místico dentro de lo que es la corriente apofática o de la teología negativa, que algo así como lo que decía Ludwig Wittgenstein, el filósofo que escribió en el Tractatus Logicus Philosophicus, en el último aforismo, dijo de aquello que
no se puede hablar, es mejor callar, ¿no? Entonces, cito a Wittgenstein porque de alguna forma pues, es como que culmina, ¿no?, toda esta tradición también en un sentido más metafísico y más pues de negación de todo aquello que podemos pretender, ¿no?, definir a Dios, podemos pretender pues hablar de Dios, decir pues que Dios es amor o Dios, ¿no? Siempre le atribuimos atributos o características que de alguna forma podamos manejar, ¿no? Pero lo que nos dice la teología negativa es justamente que de Dios no se puede hablar, no hay nada de lo que podamos a lo que podamos, digamos, llegar a concebir, ¿no?, bajo nuestro paraguas o bajo nuestro paradigma más racional o más, incluso más intuitivo, ¿no? De aquí, por lo tanto, que también lo que es la mística, ¿no?, lo que es la mística propiamente de San Juan de la Cruz, sea la mística de la vía apofática, la vía precisamente, pues la vía de la negación de Dios. Es muy interesante porque esto normalmente no se conoce y se desconoce mucho en general, ¿no?, de lo que es la teología cristiana en general y la católica en concreto, y por lo tanto se desconocen autores que hicieron propuestas muy revolucionarias, muy actuales en el momento presente, pues son propuestas absolutamente fuera del tiempo y fuera del espacio, y que pues también leeré al maestro Eckhart, por ejemplo, otro gran maestro, otro gran, digamos, místico de la teología negativa, o por ejemplo, pues también San Juan de la Cruz en todo su esplendor, en toda su poesía también, ¿eh? Bueno, hablando de poesía, pues voy a citar ahora uno de sus poemas. Este es un poema que a mí especialmente pues me gusta, siempre me ha resonado muchísimo, ya que dentro de lo que es la experiencia, por ejemplo, del yoga, ¿no?, siempre estamos transitando por una dualidad, ¿no?, una dualidad constante entre lo pleno, lo lleno y lo vacío, ¿no? Igual que pues, cuando hacemos pranayamas, por ejemplo, cuando inhalamos, exhalamos en forma consciente, pues también estamos teniendo una experiencia de lo místico, pero encarnado. Bueno, dice así el poema: para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir a donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Bueno, este es el primer poema que os quiero citar. Este poema, San Juan de la Cruz, es radical en su propuesta, no hay margen de, digamos, de interpretación o de error, para decirlo así fácilmente, ya que todo el rato digamos, en su forma de concebir y de transmitir la experiencia de Dios, la experiencia mística, como digo, pues en todo momento está haciendo una contraposición que se utiliza mucho, sobre todo en Oriente y en general pues dentro de lo que es la poesía mística, ¿no?, que es el vacío digamos, de la terrenalidad, o sea, del hecho de estar aquí en la tierra, y a la vez en contraposición con la plenitud, ¿no?, que es Dios, o que concebimos, ¿no?, como Dios, ¿no?, el todo, ¿no?, el absoluto, digamos como queramos, pero a la vez este todo, como dice la tradición cristiana, ¿no?, dice: a Dios nadie lo ha visto, ¿no? Pues este todo es también a la vez un vacío, ¿no? Es un vacío que en sí aguarda esta contraposición
de una forma tan absolutamente radical, ¿no? Y en cambio, pues el hecho de estar en la Tierra, en el plano, digamos, terrenal, ¿no? Nos hace también tener una experiencia de carencia, de algo que nos falta, algo que nos... sobre lo que necesitamos colmar, ¿no? Algo que está más allá de lo finito y que por lo tanto es también un llamado a vaciarnos, ¿no? O sea, vaciarnos a través del todo, ¿no? Es decir, en contraposición, como decía, ¿no? Y esto pues nos lleva a tener pues la experiencia que, como muy bien define pues y hace presente pues San Juan de la Cruz en este poema, es esto, ¿no? Pues es esta contraposición constante entre el todo y la nada, ¿no? Entre el todo y el vacío, ¿no? Hace, no sé, un par de meses, si no recuerdo mal, hice un directo hablando sobre justamente sobre el vacío, la experiencia dentro del budismo, sobre todo pues dentro de la tradición budista, pues de lo que es el vacío, el concepto y la experiencia del vacío, de Shunya, y como aquí en Occidente, pues a través de la teología negativa, también fue llegando la experiencia del vacío sobre todo con la propuesta psicoterapéutica de la Gestalt, ¿no? Y bueno, ya esto quería pues apuntar con este poema. Luego, por otro lado, pues tendríamos, como decía, también lo que nos dice la tradición a través de la mística. Nos dice la tradición que hay 3 estadios para alcanzar la unidad con Dios, la experiencia plena, el samadhi, el satori, digamos como queramos, ¿no? Que es esa experiencia de unicidad plena, inclasificable por otro lado y absolutamente pues reveladora, ¿no? Y como digo, pues la mística cristiana nos habla de la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, ¿no? La vía purgativa tendría en consonancia con los yamas y los niyamas de Patanjali, la propuesta de la Ashtanga Yoga, ¿no? Que nos permite purgar, limpiar, sanar todo aquello que de alguna forma pues cargamos, bueno, con lo que nos identificamos, ¿no? La máscara, el personaje, todo aquello que de alguna forma está dentro del espacio-tiempo y que por lo tanto pues tiene una, ¿cómo decirlo?, ¿no? Pues tiene una finitud, ¿no? O sea, es algo que no es eterno, ¿no? Y justamente pues el ser humano lo que busca y lo que anhela es la eternidad, ¿no? Es la experiencia de aquello que... la certeza de aquello que no muere, ¿no? O la certeza de aquello que es sempiterno, ¿no? Según pues, un término pues, así más dentro de lo que es la teología cristiana, ¿no? Es decir, que sería pues la vía purgativa en consonancia pues con los yamas y con los niyamas, que son los principios morales y los principios éticos del yoga. Luego tendríamos la vía iluminativa, la vía que accedemos a experimentar la unión o el anhelo, ¿no? El anhelo de unión con Dios, pues a través del discernimiento, ¿no? De viveka, ¿no? Justo en la tradición hindú se habla de viveka, que sería la capacidad de discernir, como dice en la Bhagavad Gita, entre lo que es eterno y lo que es perecedero, ¿no? Lo que es imperecedero y lo que es perecedero, ¿no? Esta sería la sabiduría, según le cuenta Krishna a Arjuna, esa es la sabiduría, ¿no? Y aquí es, o sea, cuando Arjuna pregunta a Krishna, ¿cómo puedo reconocer yo a un sabio, ¿no? Y Arjuna, al revés, y Krishna le responde, pues justamente aquel que sabe discernir entre lo que es perecedero y de lo que es imperecedero, este es sabio, ¿no? Entonces es una forma de reconocer al sabio y reconocer pues a un maestro, ¿no? Como decía, pues en la vía iluminativa sería pues el principio de viveka, de discernimiento, que tendría relación también con la práctica de yoga, o sea, de la Ashtanga Yoga, tendría correlación
estaba pensando, quizá pues aquí sería importante también distinguir, ¿no?, entre lo que es, porque estamos hablando, es que esto es algo importante que normalmente no se tiene en cuenta, el yoga actualmente, cuando pensamos en yoga, pues pensamos en posturas o en, digamos, en una práctica física, ¿no? Pero en el texto de los Yoga Sutras, en su momento, Patanjali no estaba pensando en una práctica física, sino que estaba pensando en una práctica, ante todo, pues mental o meditativa, ¿no?, contemplativa. Esto es importante porque, de alguna forma, pues para poder entender pues cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando también el concepto de yoga, de los Yoga Sutras, del momento en el que se escribieron hasta el momento actual. Y como decía, pues la vía iluminativa de las tres vías de la mística cristiana, pues tendría correlación con lo que es asanas, pranayama, asanas, pratyahara y dharana. De alguna forma estaríamos aquí entrando en lo que es la vía iluminativa, lo que es, por lo tanto, la capacidad, ¿no?, de discernir. Y finalmente tendríamos lo que es la vía unitiva, que sería, pues, por lo tanto, la experiencia plena de Dios, la experiencia, como digo, pues de unicidad plena con Dios, ¿no? En este caso, pues, la correspondencia con los Yoga Sutras sería el de Dhyana y Samadhi, que sería pues la culminación de todo lo que es la práctica del yoga, de la Ashtanga Yoga. Por otro lado, también aquí podríamos hablar de, como no, pues de Ricardo de San Víctor y de Hugo de San Víctor, quienes hablaron de los tres ojos del conocimiento, alusión al que, o sea, hay un título de Ken Wilber que hace alusión justamente pues a estos tres ojos, el ojo de la carne, el ojo de la razón y el ojo de la contemplación o de la mística. En este caso, pues también es interesante poder observar cómo hay un paralelismo y una correspondencia con los Yoga Sutras, pero no solo con los Yoga Sutras, sino también pues con las tres vías que propone la mística cristiana. Y bueno, vamos a seguir con otro poema. Que es La Noche Oscura, y que dice así: canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual. Volvemos aquí a repetir la cuestión de la negación. Mientras que la teología en general, la teología cristiana, pues, y en general pues todo lo que son los monoteísmos, dentro de lo que sería, pues, por ejemplo, también el judaísmo o lo que sería pues el islam propiamente, ¿no? Normalmente pues utilizan atributos positivos de Dios, hablan de Dios en forma positiva, ¿no? Pero por otro lado pues también tenemos escuelas esotéricas o de iniciación que justamente aluden y hacen hincapié en el aspecto negativo de Dios, ¿no? Y por lo tanto la teología negativa o la teología apofática del cristianismo apunta justamente pues a esta negación de Dios, que es a lo que a lo que alude pues justamente San Juan, ¿no? Dice así: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz de mediodía a donde me esperaba, quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía.
Quedéme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bueno, hay que decir también pues que la poesía de San Juan es sublime en cualquiera de sus poemas. Es interesante también los estudios que se han hecho, ¿no?, al respecto pues, de la influencia de San Juan de la Cruz. Podemos encontrar influencias de Oriente, ahora pues leeré a Rumi, de Oriente, pero también influencias del maestro Eckhart, quien vivió en un siglo anterior, si no recuerdo mal, y que sin duda influenció pues, en San Juan de la Cruz y también en Santa Teresa, entre otros místicos. El maestro Eckhart tiene el siguiente texto y creo que también nos puede ayudar a entender pues, más sobre la propuesta de la teología negativa y el camino, vamos, que propone, ¿no? Dice así: Dios es puro en sí mismo. Recordemos que el maestro Eckhart básicamente sus escritos son sermones, sermones a los feligreses, sermones que, bueno, de una metafísica absolutamente sutil, digamos, perfecta y muy bella, ¿no? Y que, por lo tanto, pues él se dirigía, digamos, de esta forma, ¿no? Intentando, pues, evidentemente, pues, despertar en las personas que lo escuchaban, pues, despertar el interés o despertar ¿cómo decirlo?, lo que se dice hoy en día, ¿no? Pues la inteligencia espiritual, pero a la vez también, pues, haciendo alusión, pues, a la experiencia negativa de Dios, ¿no? Y esto es algo muy, muy interesante por la época, ¿eh? Tengamos en cuenta que en el siglo XIII la cristiandad estaba en uno de sus máximos apogeos. Estábamos saliendo, empezando, pues digamos, el recorrido, la transición hacia el Renacimiento. Se venía de la Edad Media y es un momento pues sumamente interesante en cuanto a espiritualidad y en cuanto a anhelo o ¿cómo decirlo? O necesidad, ¿no?, de conexión con este Dios cristiano. Bueno, en fin, no, ahora tampoco no me voy a extender sobre esto. Dice así el maestro Eckhart, dice: Dios es puro en sí mismo, por lo que no morará en sitio alguno, sino en un alma pura. Ahí puede verterse, en ella puede fluir totalmente. ¿Qué es la pureza? Es que un hombre haya dado la espalda a todas las criaturas y haya puesto su corazón en el puro bien, de forma tan completa que ninguna criatura le conforte, que no tenga deseo por criatura alguna, salvo en la medida en que pueda aprender con H intercalada, en ella el puro bien, que es Dios. Recordemos lo que decía aquí, ¿no?, San Juan de la Cruz, que nos dice... Aquí también nos habla: en la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. O sea, también haciendo alusión, como dice también la tradición, ¿no?, la tradición hindú, el ser, ¿no?, es decir, el Atman mora en el corazón, dice la tradición, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, también en la tradición esicasta, en la tradición cristiana que más se asemeja a la práctica meditativa hindú o oriental, pero sobre todo pues hindú, que es a través de la recitación de Jesús, del nombre sagrado de Jesús, y a la vez también pues con una cuenta se van ejerciendo una respiración también de forma metódica o de forma constante, y se alcanza un estado de éxtasis, ¿no?, un estado de unicidad con Dios. Y como digo, pues hacia donde apunta, digamos, esta práctica es hacia el corazón, porque si no recuerdo mal, bajan la cabeza y van haciendo el recitado, llevando, digamos, la atención al corazón. Esto es lo que, como podemos observar, pues distintas tradiciones hacia lo que apuntan, ¿no?
Bien, dice así pues, leo esto último que he leído antes, salvo en la medida en que pueda aprehender en ella el puro bien, que es Dios. Y en tan poca medida como el ojo brillante puede soportar nada extraño en él, pues el alma tolerar nada en ella, ninguna mancha que se interponga entre ella y Dios. Para ella todas las criaturas son puras, para el gozo, pues goza de todas las criaturas en Dios, y de Dios en todas las criaturas. Bueno, esto en cuanto al maestro Eckhart. El maestro Eckhart, bueno, ¿dónde tengo el libro? Lo tengo ahí. El maestro Eckhart es, bueno, es un místico sublime. Para mí es, pues no sé, de las cosas más increíbles que he leído nunca en cuanto a la capacidad evocativa, ¿no? y a los símbolos y a la utilización de, o a la apertura, incluso me atrevería a decir esto, ¿no? En cuanto a la apertura de abrirse a Dios, ¿no? y dejarte pues en un estado de plena apertura. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿no? Porque yo creo que más o menos todo lo que quería decir pues ya lo he ido diciendo. Pues sí, ya para ir finalizando voy a finalizar con un poema de Rumi. Como he dicho antes, Rumi fue el fundador de la orden de los sufís, de la orden esotérica o orden, digamos, heterodoxa o mística del Islam. Y dice así: ¿qué puedo hacer, musulmanes? Pues no me reconozco a mí mismo. No soy cristiano, ni judío, ni mago, ni musulmán. No soy de Oriente, ni de Occidente, ni de la tierra, ni del mar. No soy de la mina de la naturaleza, ni de los cielos giratorios. No soy de la tierra, ni del agua, ni del aire, ni del fuego. No soy del empíreo, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad. No soy de India, ni de China, ni de Bulgaria, ni de Grecia. No soy del reino de Irak, ni del país de Corasán. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del paraíso, ni del infierno. No soy de Adán, ni de Eva, ni del Edén, ni de Rizwan. Mi lugar es el sin lugar, mi señal es la sin señal. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He deshecho la dualidad, he visto que los dos mundos son uno. Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo. Como decía, pues la influencia de Oriente y en concreto pues del Islam está muy presente en San Juan de la Cruz, y la utilización aquí del amado, por ejemplo, ¿no? de los amantes. Bueno, quien no conozca la tradición sufí pues es muy rica en digamos, en expresiones y metáforas del amor, ¿no? Bueno, hasta aquí pues el directo, y espero que bueno, que haya sido de vuestro interés y que nos veamos a la próxima. Chao.